Buenos días, señoritas. Vamos a dar inicio a nuestra última tutoría. Como ven, el tiempo pues se nos ha ido volando y ya estamos en la recta final. Estamos a unos pasitos de poder cerrar ciclo. Sé que no ha sido del todo fácil, pero tampoco ha sido imposible llegar hasta donde estamos. Y estamos aquí gracias a la voluntad de Dios, que así lo ha permitido y nos ha llevado hasta este punto actualmente. Vamos a abordar en esta ocasión la parte de la temática, la diversidad y el aprendizaje cooperativo dentro del aula. Veamos, voy a empezar con la pregunta del millón y van a decir, ahí viene la Lico otra vez a preguntarnos. Quiero saber, jóvenes, ¿quiénes han leído el material? Veamos. ¿Quién ha leído el material? Por lo menos uno, dígame que lo leyó. Por favor, por favor. Veamos. ¿Han leído el material, chicos? Chicas, chicos. Hola. ¿Logran visualizar la presentación, jóvenes? Buenos días, licenciada. Buenos días. Podemos identificar la presentación, pero no, licenciada. No le voy a mentir y no he podido leer todavía el material. Ok. Eso me gusta, que sean sinceros conmigo, porque yo parto ya de eso. Si me dicen, pues no sé, no he leído, pues yo trato de explicarles lo más que pueda para que se vuelva diluible la información que yo les voy a estar presentando en este momento. Bueno, el aprendizaje cooperativo dentro del aula se dan cuatro formas. Y recordemos que al hablar del aprendizaje normalmente se hace referencia a un proceso que ocurre dentro de una persona bajo ciertas condiciones, el cual produce algunos cambios en sus esquemas y representaciones mentales. Por ejemplo, en el material nos habla y hace referencia a un aprendizaje significativo cuando el material de aprendizaje adquiere significado para la persona a partir de esa relación, de esos conocimientos previos o ideas o proposiciones estables o definidas que ya tienen. Esto va a generar una interacción integradora y a nivel de estructura cognitiva y va a generar los diferentes procesos de aprendizaje. En este sentido, estamos hablando de que se da un análisis que tiene características de aprendizaje cooperativo y estamos hablando de ese aprendizaje que se refiere a conjunto de métodos de instrucciones en los cuales trabajan ustedes los estudiantes en pequeños grupos de 3, de 4, 5, hasta 6, generalmente heterogéneos en rendimiento. Los integrantes de cada grupo son responsables no solo de aprender el material, sino también de presentarlo ante la clase. Cuando se les habla de alguna exposición o se les habla de que deben de realizar algo en cuanto a adquirir o procesar información. Y eso es muy importante, es de destacarlo, jóvenes. También tenemos los aprendizajes por descubrimiento. Este se da por sentado en la experiencia, es la fuente fundamental del aprendizaje que cada uno de ustedes va obteniendo en su proceso formativo. Entonces, son elementos que se nos van presentando a lo largo de nuestro proceso formativo. También está el estratégico, que hace referencia al proceso que tiene cada uno para desarrollar, evaluar, planificar y generar estrategias de los materiales informativos que le van a hacer más fácil el poder adquirir esos conocimientos. Entonces genera un plan, una estrategia para estudiar y reforzar todo ese tipo de situaciones que se le van a ir presentando. En el cooperativo, pues como la misma palabra lo dice, la interacción entre iguales y el desarrollo cognitivo va a generar la solución de los diferentes problemas que a ustedes se les vayan presentando.
por decir algo, un ejercicio de matemática o uno de estadística o de física, que les vayan poniendo, ustedes trabajan en equipo y desde ahí van solventando los problemas que se les van a ir presentando, obviamente con ayuda o la interacción que va a tener el docente, el mentor que lo va a estar guiando en este proceso formativo. Entonces es muy importante mencionar esos aspectos. En cuanto al entorno de aprendizaje cooperativo, pues se ha señalado anteriormente que la perspectiva cooperativa está dirigida a la consecución de objetivos personales del estudiante y hay que considerar que éste pertenece a una unidad social y no podrá conseguir plenamente sus objetivos si sus compañeros no alcanzan los suyos. Entonces aquí estamos hablando trabajo en equipo. De ahí es que existe la interdependencia positiva. Por ello, el entorno de aprendizaje cooperativo se basa, jóvenes, en 5 sistemas propios del proceso formativo: la estructura social, la estructura del objetivo, la estructura de la tarea, el entorno físico y el estilo de la interacción que cada uno de nosotros va a tener. Entonces es importante hablar de la estructura que debe garantizar la unidad social del aula y asegurar el desarrollo de los estudiantes bajo los 2 principios: la interacción y la inclusividad, que son parte importante para la formación de cada uno de los grupos o el grupo de adolescentes que van a estar recibiendo la clase, llámese niña, niño o adolescentes. La inclusividad permite configurar al grupo de clase con una base de características diferenciadas y esto pues hace que el grupo sea de manera común y que esa se vuelva mejor, hablándolo en tecnicismo. Entonces vemos que trabajan los grupos de iguales o pares y esto les permite tener un mayor desarrollo, un mayor desenvolvimiento para adquirir sus, ¿cómo se llama? Su proceso de aprendizaje. También hay que mencionar la parte, tal como se señala el autor Serrano, los estudios sobre la interacción en el aula se pueden dividir en 2 bloques: la relación profesor-alumno y la interacción alumno-alumno. Pero hay una parte que no se ha puesto acá y esta es muy importante: la interacción alumno y entorno educativo, que no la podemos desligar, jóvenes, porque recordemos que ese es el espacio donde nosotros estamos interactuando con nuestro grupo de iguales o con nuestro grupo de pares, que nos va a permitir a nosotros obtener una mayor formación. Entonces, se ha encontrado evidencia empírica que sostiene la valoración positiva que se le otorga a las relaciones entre grupos de iguales, que es lo que les estaba mencionando, para favorecer tanto el desarrollo cognitivo como el social, principalmente las siguientes cuestiones. ¿Quién me las puede leer las 3? Por favor, ¿quién me lee? Yo, licenciada. Bueno. Ok, Daisy, por favor, me ayuda y luego Nidia. Vamos a ir con otra. ¿Cómo no? Ya, ahorita. La adquisición de pautas de comportamiento y de roles sociales y adquisición de habilidades sociales que favorecen el control de los impulsos agresivos. 2. Se relativiza el punto de vista propio, con lo cual se favorece el desarrollo cognitivo y se potencian habilidades para la transformación de información, cooperación y solución de problemas. 3. La influencia para aumentar las aspiraciones de los estudiantes, así como la mejora de su rendimiento. Vamos, Nidia.
Número 1. Adquisición de pautas de comportamiento y roles sociales y adquisición de habilidades sociales que favorecen el control de los impulsos agresivos. Número 2. Se relativiza el punto de vista propio con el cual se favorece el desarrollo cognitivo y se potencian habilidades para la transmisión de información, cooperación y solución de problemas. Número 3. Influencia para aumentar las aspiraciones de los estudiantes, así como la mejora de su rendimiento. Ok, gracias Nidia Daisy por ayudarme a leer. Y como vemos acá, son tres aspectos que se deben de considerar: la adquisición, la relativización y la influencia que puede tener en cada uno el grupo de iguales para adquirir el aprendizaje. Y ese es un proceso que va continuo. De repente, por eso nos encontramos con grupos donde nos complementamos. ¿Se han fijado que hay grupos donde trabajamos a gustos o nos sentimos en nuestra zona de confort? Sentimos que los compañeros piensan igual que nosotros o nos sentimos en sintonía muchas veces, ¿verdad? Estamos hablando algo y de repente la compañera o el compañero termina de decir la oración que nosotros estamos utilizando en ese momento. Entonces nos sentimos cómodos, a gusto con esas personas, el poder trabajar. Y es ahí donde generamos nuestros grupos de iguales o nuestro grupo de pares. Es muy importante destacar ese elemento. También, como lo menciona el autor Silvian, la aplicación de los métodos de aprendizaje cooperativo trae las miradas especiales para resolver algunas cuestiones como la mejora del rendimiento, la motivación, las relaciones interpersonales y el desarrollo de destrezas de pensamiento y el incremento de las destrezas de colaboración. Esto es muy importante porque sabemos que cuando se trabaja en equipo o se hace aprendizaje cooperativo, nos ayudamos y el aprendizaje cada vez va siendo más importante y va teniendo un mejor avance. Entonces, esto va a permitir que nosotros logremos alcanzar un alto nivel o un alto porcentaje en cuanto a la adquisición de conocimientos. Con la ayuda de los compañeros, pues vamos avanzando. También es de mencionar el aprendizaje cooperativo es un término genérico usado para referirse a un grupo de procedimientos de enseñanzas que parten de la organización dentro de la clase en pequeños grupos mixtos o heterogéneos donde los estudiantes trabajan conjuntamente de forma coordinada entre sí para resolver las tareas académicas y sobre todo, jóvenes, profundizar en su propio aprendizaje. Miren qué bonita esta parte. Cada uno, o sea, trabajamos como un todo, pero al mismo tiempo trabajamos de manera individual, que es algo muy sustancial y muy importante. Acá no estamos haciendo uso de la memoria de trabajo. Cuando hacemos uso de la memoria de trabajo es la que utilizamos de manera espontánea, de forma superficial, por decirlo así. De repente yo me preparo para una clase y lo hago a grosso modo. Expongo, doy todo lo que tengo que dar en ese momento, pero después de 3, 4 horas no me acuerdo de qué fue lo que yo expuse, porque utilicé mi memoria de trabajo. Entonces no se volvió un aprendizaje significativo en mí, sino que se dio un proceso, pues podemos llamarlo superficial, y que no generó mayor significado en mí. Entonces no produjo lo que es el verdadero aprendizaje significativo o colaborativo con lo adquirido en su momento. Entonces, este mismo aprendizaje cooperativo, jóvenes, le permite al docente alcanzar varias metas importantes al mismo tiempo. En primer lugar, pues le ayuda a elevar el rendimiento de todos sus estudiantes, incluyendo tanto los especialmente dotados como los que tienen algún tipo de necesidad especial para aprender. Recordemos que todos tenemos diferentes ritmos de aprendizaje.
pero ese es un reto que tiene el docente para poder enseñar y educarle a cada uno de sus estudiantes. En segundo lugar, lo ayuda a establecer relaciones positivas entre los estudiantes. Miren, esto es vital que generemos ese tipo de relaciones positivas donde los estudiantes pues puedan hablar con confianza con nosotros y expresarnos qué es lo que han comprendido, qué es lo que no han comprendido, qué es lo que está pasando. Entonces, esto va sentando así las bases de una comunidad y aprendizaje en la que se les valora la parte de poder establecer relaciones positivas entre los estudiantes y se valora sobre todo la diversidad que tenemos dentro de un aula. En el tercer lugar, pues proporciona a los alumnos las experiencias que necesitan para lograr un saludable desarrollo social, psicológico, cognitivo, y esto va a generar, pues obviamente, jóvenes, la posibilidad que se brinde el aprendizaje cooperativo para abordar esos tres elementos que yo les he mencionado. Y esto, pues, a su vez lo vuelve superior a todos los demás métodos de enseñanza. Entonces, es muy importante de este tipo de aprendizaje cooperativo. Entonces, pues, es ahí como vemos la parte de las características que se mencionan como un conjunto de métodos de instrucción. Obviamente, pues, llevan al docente a avanzar un poco más. Generalmente, pues, heterogéneos dan un rendimiento, pues, lo dan los grupos. Los integrantes de grupo son responsables. Entonces, aprenden en conjunto, pero también aprenden de manera individual. Y obviamente, pues, la recompensa del rendimiento obtenido es la consecuencia de obtener una buena nota al momento de que me están evaluando. Entonces es importante hacer esa mención. Sullivan insiste en dos condiciones fundamentales en cuanto al trabajo. Este debe estar dirigido a conseguir metas de un grupo y, por otro lado, el éxito en conseguir tales metas depende del aprendizaje individual de todos los miembros. Si se percatan, estamos hablando de un todo, pero a la vez estamos hablando de algo individual, que es muy importante y no lo podemos desviar. Es necesario el hecho de que esto pues se produzca. A ver, ¿quién me ayuda a leer? Siguiendo el orden de las flechitas. ¿Quién me ayuda? Yo, licenciada. Ok, Daisy. Vamos a ver. Bueno, iniciamos con trabajar en conjunto para conseguir una meta común y tiene como consecuencia la valoración positiva del trabajo académico personal, la motivación para aprender, es una buena oportunidad por ayudar a otros a aprender, lo que supone asimismo una serie de ventajas. Ayuda a traducir a un lenguaje más cercano las explicaciones de los profesores. Enseñarle a otro implica organizar el propio pensamiento para explicar ideas, por lo que ayuda a la comprensión. Se favorece la atención individualizada en un ambiente protegido en el que se ayuda a los que les cuesta más trabajo entender los contenidos. Ok, gracias. Como vemos, lleva una secuencia, el trabajo cooperativo. Nos habla de esa valoración que le damos al trabajo. Luego, la motivación que tenemos por aprender. Si yo me siento cómoda, a gusto en este grupo, obviamente voy a dar mi mayor potencial y para que todos salgamos juntos. De alguna manera decimos, sí es una nota grupal, pero al final es individual. Entonces siempre vamos dando lo mejor de nosotros para ir avanzando en este proceso formativo. También la oportunidad para poder ayudar y aprender de otros. Recordemos que estamos en un proceso formativo y siempre estamos aprendiendo algo nuevo.
Siempre vamos a aprender algo. El que diga que no está aprendiendo nada es porque está mintiendo. Pero siempre se aprende, y de los dos lados, del maestro al alumno y del alumno al maestro y de alumno a alumno. Siempre se genera un aprendizaje, siempre va a existir. Y es muy importante pues el saber mencionarlo. También ayuda pues con la parte del lenguaje, nos va acercando, y esto implica el saber organizarnos, ser metodológicos para desarrollar ciertas. Entonces estamos hablando de organizarnos en ese tipo de ambientes, tanto a nivel personal como a nivel grupal. Es muy importante. Dentro de los elementos que constituyen el método de aprendizaje cooperativo, se pueden considerar los siguientes: la interdependencia positiva, la interacción cara a cara, dar responsabilidad a cada uno de los estudiantes del grupo, desarrollar las habilidades del grupo y las relaciones interpersonales, y sobre todo llevar la reflexión sobre el trabajo del grupo. La interdependencia positiva pues consiste en esa parte donde yo voy a trabajar, donde yo voy a dar mis aportes y voy a buscar la información que me están solicitando para requerido trabajo. Entonces yo busco la información, la presento al grupo de mis compañeros, y obviamente pues acá se va a discutir si va de una buena forma o cómo yo debo mejorar este aspecto. Entonces es muy importante hacer mención de ello. Cada uno de los elementos o los pasos a seguir pues van llevando a las diferentes atenciones que yo debo dar en mi proceso formativo. Entonces la responsabilidad que cada uno tiene dentro del grupo. No puedo cargarle mi trabajo al otro compañero o a la otra compañera solo porque es mi amiga. No, debo asumir una responsabilidad dentro de mi proceso formativo, y eso es vital. Desarrollar las habilidades del grupo y las relaciones interpersonales. Hay que saberlas desarrollar porque tenemos que interactuar y todos debemos de manejar en sintonía la información. Entonces, si yo no me llevo bien con la Toñita, si no me llevo bien con Juancito, pero igual tengo que trabajar y de eso depende una nota, entonces debo saber desarrollar esas habilidades y poder trabajar en grupo. La reflexión sobre todo el trabajo. Bueno, somos un equipo y de todo depende la nota. Entonces no podemos ir cargando gente que no trabaja, gente que no aporta dentro de los grupos. Y esto ustedes mejor que nadie lo saben porque trabajan constantemente en grupos. De repente ya no quieren estar con la fulanita o con el menganito porque no aportan. Y le ponen ultimátum todavía, y esta persona no manda la información, o si la manda de manera desorganizada y ni siquiera la ha revisado. Entonces, valoramos todo ese tipo de situaciones. Cuando somos empáticos, pues nos sentamos, hablamos y discutimos con la persona en qué está fallando. Pero otras veces solemos ser radicales y bloqueamos directamente a la persona y le decimos: mira, no puedes estar en el grupo por esto, esto y esto y esto, y hemos tomado esta decisión, y ya lo hacemos. Y de esa manera pues tomamos decisiones que muchas veces no son las ideales, pero las tomamos por bien del equipo o del grupo de estudio. El entorno de aprendizaje cooperativo tiene la estructura social, la estructura de los objetivos, la estructura de la tarea, el entorno físico, el estilo de la interacción. Entonces estamos hablando de un entorno de aprendizaje cooperativo que se basa en estos 5 sistemas: en estructura, en la estructura social, se basa también en la estructura objetivos, la estructura de la tarea, el entorno físico, que es bastante importante, y el estilo de interacción que cada uno de nosotros va teniendo en su proceso formativo. Entonces, es así como vamos avanzando constantemente en estos diferentes procesos. Ahora bien, las reglas y principios de evaluación del aprendizaje cooperativo. ¿Quién me ayuda a leer acá, por favor?
Yo, licenciado. Yo, licenciado. Si gusta que lo lea el compañero. Va, está bien, que lo lea el compañero. Gracias, niña. Vamos, Carlos. Ok. Dice, para lograr que los métodos de aprendizaje cooperativo cumplan su función, es necesario que existan ciertas reglas básicas de lo que es cooperar. Johnson y Johnson proponen las siguientes. Cuando una persona hable, el resto escucha. Se respetarán todas las ideas. Pueden existir varias respuestas. Cada estudiante tiene la misma oportunidad de participar. También señalan las principales características del trabajo cooperativo, que consisten en un equipo cooperativo, una administración a través de reglas, voluntad de cooperar, habilidad para cooperar y escuchar a los demás, resolver problemas y apoyarse mutuamente, estructura y roles. Ok, gracias, Carlos. Cuando estamos hablando de todos estos elementos, en cuanto a los principios, los mismos autores destacan los siguientes criterios básicos: responsabilidad individual, participación equitativa, interacción simultánea para evaluar. Hay que tener en cuenta, jóvenes, los siguientes aspectos: los objetivos, los niveles de cooperación, el esquema de interacción y la evaluación de los resultados que pretendemos obtener. El profesor debe cuidar que los elementos de carácter psicosocial estén siempre presentes en el trabajo cooperativo. Es decir, que se refleje el buen funcionamiento interpersonal en el grupo, la interacción cara a cara entre los diferentes miembros. Esto va a destacar la responsabilidad individual y va a aumentar la comprensión que pueden tener los estudiantes para su proceso formativo. Entonces, miren, el hecho de trabajar en grupo lleva implícito muchos elementos. Entre ellos, pues destacar esas habilidades que cada uno de nosotros puede tener. De repente alguien puede decir, no, yo no soy muy buena trabajando en grupo, pero si no lo ha intentado, no lo va a hacer. Y es ahí donde empieza la interacción o el rol del docente, cuando empieza a cambiarles la jugada a los estudiantes. Cuando empieza a administrar ciertas normas, ciertas reglas, no impositivas, sino que de manera cooperativa, que va a facilitar el poder resolver las dificultades que a ustedes se les van a ir presentando en cuanto al desarrollo que cada uno de ustedes va teniendo. También pues podemos mencionar los modelos de aprendizaje cooperativo. Miren, existen diferentes elementos que ayudan en cuanto a este proceso. Como pueden apreciar acá, se les ha elaborado un pequeño esquemita y tomamos en cuenta esos entornos de aprendizaje cooperativos. Sullivan etiqueta con el nombre de equipos de aprendizaje a un conjunto de métodos que tienen las siguientes características en común. Todos esperamos una recompensa por equipos, conteo individual e igualdad de oportunidades para el éxito. Todos en un grupo podemos obtener éxito o podemos tener fracaso, pero va a depender del nivel de vinculación o el nivel de interés que nosotros podamos tener para realizar una actividad. Probablemente puede que me asignen con alguien que no es de mi agrado, ¿verdad? Yo, ay, voy con la fulana y esta no trabaja, o voy con fulano y ese no trabaja, no hace nada. Bueno, voy a hablar con él, voy a dialogar con él y le voy a poner las reglas del juego. O trabajas o te saco, o trabajas y todos ganamos. Entonces, se habla también de esas habilidades que puedan tener ustedes para el poder integrarse. Recordemos que la universidad, la escuela, son escenarios que nos están preparando para ir a la calle y presentarnos a la realidad, que no está muy alejada, déjenme decirles, de algunos contextos que tenemos como estudiantes y pues que pueden afectar nuestros diferentes procesos. Entonces es importante mencionar esos aspectos. Dentro de este trabajo en grupo, tenemos 4 de estos elementos que han sido ampliamente investigados. Estamos hablando de equipos cooperativos y divisiones de rendimientos, equipos cooperativos y juegos de torneo,
Cuando hablamos de equipos cooperativos de manera individualizada, asistida, tenemos que podemos utilizar procedimientos como el rompecabezas. Los estudiantes asignados a equipos heterogéneos se les entrega el material, se divide en tantas partes como alumnos haya en cada grupo, y a su vez pues va a empezar a reunir todas las partes. Permítanme, jóvenes. Denme un segundo, permítanme. Entonces hablamos de aprender juntos, estamos hablando de generar esta armonía y poder trabajar como un todo, un equipo. Y cada uno estudia su parte y se reúne con los diferentes miembros y a su vez empieza a generar las secciones. Vamos hablando que ya nos vamos volviendo como un grupo de expertos. Después vuelven a su grupo original y presentan lo que ya tienen y deben de estudiar. Entonces los alumnos se pueden cuestionar en cuanto a su proceso donde están adquiriendo un aprendizaje juntos. Entonces se forman grupos heterogéneos de 4 o 5 estudiantes, se entrega también un material y se empieza a trabajar. También viene la parte de investigación de grupo. Todos debemos de investigar cuando se nos presenta un tema. No debemos partir de la nada. Entonces de repente, tengo que realizar esto y esto. Me dividen el trabajo. Nos dicen, vaya, vos vas a buscar la historia. Vos vas a buscar definiciones. Tú vas a buscar características. Y nos empezamos a dividir los diferentes temas. Vaya, por ejemplo, decir el agua. Ok, vamos a ver el ciclo del agua. De repente, bueno, Carlos dice, bueno, vamos a dividirnos el trabajo. ¿Qué lleva el ciclo del agua? Las características que posee el ciclo del agua. Y empezamos a buscar información que me lleve a saber cuál es el ciclo del agua y cómo éste llega a diferentes lugares. Entonces, alguien me puede decir, pero mire el ciclo del agua. Primero, precipitación, que es la lluvia. Cuando cae, luego la absorbe la tierra y a eso se le llama filtración. Luego, el agua tiene que volver a subir y se da la famosa evaporación. Y esta llega otra vez a las nubes y se llama condensación. Y es ahí como empezamos a ver el famoso círculo del agua. Ahorita yo se los he dado de manera general, ¿verdad? Pero recordemos que el ciclo del agua lleva otros elementos como, por ejemplo, el agua contenida en la atmósfera, la precipitación, el agua contenida en el hielo y la nieve, las filtraciones donde se descarga, si va al agua subterránea, si va a agua subterránea almacenada. O sea, ¿qué pasa? Si el agua se vuelve potable para ser almacenada, va a parar a los manantiales, a los ríos, a los lagos. Hay una corriente de arroyos, siempre hay evaporación, descubrimiento de la superficie. O sea, existen otros elementos que cada uno de ustedes puede ir estudiando y recabando información y así volver más complejo la información del ciclo del agua. Y eso por darles un pequeño ejemplo. Entonces también hablamos de la cooperación guiada que nos va a ayudar y pues va a permitir que todo se vaya desarrollando de la manera más adecuada y ordenada en el proceso formativo. No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento, jóvenes. Dígame, Nidia. Fíjese, licenciado, que sobre el trabajo cooperativo, yo tengo un punto de vista y puedo estar bien equivocada, usted me dirá. No, dígame. Yo creo que este modelo se presta para que se dé mucho lo que es la exclusión. ¿Por qué, licenciada? Porque se da lo que usted mencionaba, de que en un grupo hay unos que trabajan, hay otros que no trabajan, entonces, y cuando nosotros vemos que esa persona no suma a mi equipo, yo decido sacarlo.
Entonces es cuando yo considero que se presta para que se pueda dar también la exclusión en esta parte, porque no creo que solamente se enfoque para el trabajo con los niños. Creo que también eso puede darse en el caso ya cuando uno está adulto, de que está estudiando, que se pueden presentar este tipo de situaciones. Solamente, licenciada. Gracias. Excelente observación la que me está haciendo. Y si se percatan, por eso he hablado de las habilidades sociales. Porque este modelo puede, de alguna manera, puede ser una arma de doble filo si no lo sabemos utilizar como docentes. Pero si nosotros como docentes lo sabemos implementar, vamos a obtener grandes logros con nuestros estudiantes. Yo no les voy a decir que es la fórmula matemática para poder trabajar unánimemente dentro de un aula y que el aprendizaje se vuelva cooperativo. Pero quieras sí o no, adquirimos el aprendizaje cooperativo cuando empezamos a trabajar en grupos. Miren, muchos niños o muchos adolescentes aprenden por imitación. De repente, pues, Yasmín es una persona que no adquiere tan fácilmente conocimiento. Pero Carlos es diestro. Carlos es muy bueno cuando la maestra está dando indicaciones. Carlos ni siquiera anota. Y Yasmín no sabe ni cómo hacer ni por dónde empezar. Y cuando empieza a escribir tiene fuga de ideas, por decirlo así. Le estoy poniendo el escenario. Pero ¿qué sucede? Cuando Carlos, Juan y Fernando dicen, bueno, sientan a Yasmín y le dicen, mira Yasmín, tenemos un trabajo, pero tú no estás aportando. Y si tú no estás aportando, Yasmín, o sea, vamos a tener que hablar con la licenciada o vamos a tener que hablar con el tutor porque no estás rindiendo y si es así te vamos a sacar del grupo. Ojo, va una sentencia para la persona. Ahora viene Yasmín y dice, no hombre, yo no voy a perder mi nota, yo tengo que mejorar. Busco alternativas como persona, busco alternativas que me permitan a mí ponerme de alguna forma al igual que mis compañeros. No estoy hablando de ponerme al mismo nivel, estoy tratando de ponerme al igual que ellos, que es totalmente diferente. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer uso de mis estrategias, de mis recursos, mi metodología para alcanzar un objetivo a corto plazo, que sería ponerme al igual en contexto educativo con mis compañeros. ¿Qué tocaría hacer? Buscar información, leer, comprender y tratar de analizar. Y si tengo dudas, preguntar. Entonces, es ahí donde se vuelve el modelo de aprendizaje cooperativo, pero lleva implícito otro tipo de modelos que es por imitación. Acá entra motivación, autoconcepto, acá entra la valía que la persona tiene para la superación. La persona no se va a rendir así porque así. Son raros y contados aquellos compañeros que dicen, si me sacan del grupo, pues no importa. Si me importa una nota, no es nada. Pero ¿qué pasa con este tipo de adolescentes? Son los adolescentes que van dejando el estudio. No le dan la importancia que requiere. Pero cuando yo tengo una visión y una misión clara en cuanto a mi proceso formativo, es ahí, Nidia, donde marco la diferencia. Aprendo por educación, aprendo por modelaje y sobre todo la motivación, que va a ser mi primer referente. Entonces, es ahí la parte estratégica del docente para saber identificar las debilidades y las fortalezas que cada estudiante tiene. De repente puede que le digan a Carlos, la docente le diga, mira Carlos, por favor, ayúdame a colaborar con la estudiante Yasmín, porque ella tiene ciertas dificultades para esto, esto y esto. Y si tú le ayudas, pues ella va a mejorar. Viene Carlos, se acerca a Yasmín y le dice, bueno Yasmín, me han delegado ser tu tutor o tu mentor, ¿verdad? Para ayudarte en este proceso. Carlos le pregunta, ¿y qué es lo que hace? Una exploración de mis conocimientos. ¿Qué está haciendo? Buscando a mis habilidades. ¿En qué soy buena? Entonces ya le digo, fíjate Carlos, que yo comprendo esto, pero a mí se me dificulta el poder hablarlo. Entonces me dice Carlos, ok, asumí que no soy yo, empecé a practicar, empecé a hacerlo. Empiezo a ganar seguridad. Cuando empiezo a ganar seguridad, empiezo a dar un cambio y empiezo a tener un aprendizaje cooperativo. ¿Por qué? Me están ayudando tanto mi tutor, mi docente,
para facilitarme un proceso de aprendizaje. Recordemos que los ritmos de aprendizaje no son para todos iguales, van variando. Está bien, Juan Manuel, no se preocupe. Los ritmos de aprendizaje para todos son diferentes y eso hace importante el poder tener este tipo de modelos cooperativos, porque nos vamos ayudando unos entre otros, no cargando, que es totalmente diferente. Como usted me decía, no trabaja, se saca del grupo. Entonces, ahí somos exclusivos, pero nosotros estamos buscando la parte inclusiva. Tenemos que ver por qué está fallando Yasmín. No solo decir, no colabora, no hace aquí, no hace allá. Se le pueden dar oportunidades. Se habla con el docente. Entonces, en eso hace énfasis el aprendizaje cooperativo. Entonces, el docente debe saber aplicar este tipo de herramienta que favorezca el entorno del aula y así volverlo inclusivo y trabaja con la diversidad de estudiantes que yo pueda tener. No solo excluir, sino incluir. De eso se trata. No ir dejando los estudiantes afuera o solo decir, este es el grupo de los mejores, pon este trabajo y los demás, pues que Dios los bendiga. No, no es así. Se trata de involucrarnos todos y volver equitativo el proceso de aprendizaje. Pero me va a decir, mira, el liceo es bien bonito. Miren que es más bonito cuando se lleva a la práctica y logramos balancear en el aula las diferentes dificultades que pueden tener nuestros estudiantes en su proceso formativo. Entonces, es ahí donde hace este tipo de anclaje, este tipo de modelo cooperativo. Sí se puede prestar para realizar la exclusión por parte de los estudiantes, pero como docente yo inculco y yo hago prevalecer esta parte de los derechos que tienen los demás compañeros, pues los podemos integrar. Podemos hacer una cooperación ya maquillada, ya más consciente de lo que viene. Pero no podemos partir y decir, no, sáquenlo ya, ¿verdad? No, hay procesos, hay medidas que se deben de llevar a cabo. Cosa diferente es cuando ya alguien pues no es totalmente de mi agrado, ¿verdad? Y ya lo hago con alevosía y ventaja y digo, no, saquémoslo. Ya eso ya es otro tipo de situación que tiene que ver con la parte de la persona. Pero es totalmente diferente y no encaja dentro de los modelos de aprendizaje cooperativo. No sé si queda claro ahí, Niña, o también para los demás compañeros. No, licenciada, le agradezco muchísimo la explicación que me ha dado, la verdad. Muy amable, gracias. Ok, Niña. Bueno, avancemos. El plan de atención a la diversidad. Miren, aquí viene ya la parte de la diversidad, lo que estaba mencionando anteriormente. Y la diversidad, pues como la misma palabra lo dice, nos enfrentamos a diferentes situaciones, diferentes escenarios. No todos aprendemos a la misma velocidad, no todos captamos a la primera la información. Y miren, les voy a comentar algo a nivel personal. Y esto no me había pasado a mí. Bueno, que yo recuerde, no me había sucedido a mí, pero se lo voy a poner como un ejemplo. Y esto me pasó recientemente en el plan de atención a la diversidad. Me presento en un nuevo lugar de trabajo, un entorno totalmente nuevo, y me toca trabajar con formadores, o sea, con docentes, ya no solo estudiantes, hoy voy con docentes. Y me toca el poder capacitarlos y generar planes de trabajo a través del Ministerio de Educación, y es bastante complejo. Ahí les resumo parte de las cosas. El detalle es que me ponen con otro colega, psicólogo, solo que él es más joven que mi persona, pero este joven tiene hasta un doctorado, cosa que yo no tengo, pero yo estoy en un proceso formativo. Entonces, él está a nivel superior en cuanto a aprendizaje, se puede decir, pero cada uno tiene sus capacidades para manejar diferentes situaciones. El detalle es que ese compañero empezó a hacer uso de su superioridad en cuanto a categoría por título, no por conocimiento, sino fue por categoría. Llegó un momento
en que me hizo sentir boba. Fíjense cómo es la situación. Me hizo sentir boba en el hecho de que empezó un bombardeo de información hacia mi persona el primero y el segundo día de trabajo. Me agarró a quemarropa y me preguntaba y me preguntaba y me preguntaba, y hubo un momento que colapsé de tanta información y me saturó de tantos documentos, de tantas teorías, de tantos lineamientos, normativas, leyes, o sea, me sobrecargó de información. Hubo un momento que empezó a preguntarme y él me hablaba y me recitaba toda la información como que era pajarito y bla, 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 y hablaba y hablaba y hablaba. Y hubo un momento en que tuve un bloqueo. De tanto escucharlo, yo solo miraba que él movía su boca, gesticulaba, y yo quería opinar, pero, o sea, no me lo permitía, me bloqueaba en cuanto a la parte de que yo quería exponerle. Hubo un momento en que me dijo, ¿y usted qué comprende por tal y tal cosa? Me empezó a hablar de inteligencia emocional. Y yo digo, mi fuerte inteligencia emocional. Pero él me lo planteó a nivel magno. Me habló de las inteligencias múltiples. Entonces, cuando él me dijo, yo di una definición de inteligencia emocional con base a mis criterios de aprendizaje y todo, y lo iba a vincular con un actor. Cuando yo le doy mi definición de psicología, de inteligencia emocional, y me dice, ¿y esto es en base a quién? Le digo, eso es lo que yo interpreto. No, aquí no importa lo que usted interpreta, aquí es con el autor. Cuando él me dijo eso, me bloqueó. Y yo me quedé, un actor de inteligencia emocional, jóvenes, me quedé helada, o sea, no le respondí. Y cuando le dije, Howard Gardner, no me dijo, es inteligencia múltiple. O sea, él tenía una respuesta antes de que yo terminara de hablar. Entonces fue como que, porque yo me siento así. Entonces empecé a generar esas metodologías que les estoy hablando, porque me empecé a sentir excluida del proceso en el que yo estaba trabajando. No me sentí trabajando en un grupo o en algo cooperativo. Él sabía más información que mí porque lleva 1.5 años trabajando en esa área. Y era obvio que yo en 2-3 días no iba a adquirir el conocimiento que él tenía en 1.5 años de estar manejando esa información en 2 días. O sea, era imposible. O sea, podría haber leído a grosso modo, pero recitarlo tal cual él lo hacía, era imposible. Entonces, en ese momento que yo me sentí boba, y le voy a ser bien honesta, me sentí boba por o sea, no es posible que yo no pueda comprender lo que él me está diciendo. Y entró la parte frustración, pero al mismo tiempo fue no. Yo voy a demostrar quién soy. Yo no he llegado hasta aquí porque me regalaron mi título. Yo he estudiado, yo me he preparado y partí de mis conocimientos previos. ¿Saben cuál fue mi estrategia? Imprimir todos los materiales que ese muchacho me había entregado y empecé a leer. Habían días que me quedaba 2-3 de la mañana leyendo. A las 5 de la mañana yo tenía que salir de camino porque iba para la institución a trabajar. Llegaba medio desvelada, sí, llegaba medio desvelada. Pero empecé a agarrarle la sintonía a lo que él me estaba diciendo. Cuando presentamos el trabajo, el plan que me estaba solicitando, me dice, hicimos buen equipo de trabajo. Y yo dije, hicimos, me sonó a marimba. Porque yo dije, lo hice. Pero igual es la parte de la inclusión. Él me excluyó, pero yo tenía que buscar la forma de incluirme en el proceso de aprendizaje. No fue fácil. O sea, les pongo mi caso, porque ustedes también se pueden presentar a situaciones así. Entonces debemos de ser más asertivos o ser más empáticos para desarrollarnos. Y yo hablé con una persona y le dije, me siento boba. Siento que cuando este niño me habla en chino. Y se pusieron a reír y me dijeron, no, dale, vos podés. Mi grupo de apoyo, mi grupo de pares, que ya me conocen cómo trabajo, cómo soy, estaban ahí para darme ese empujoncito que yo necesitaba. Entonces volví, por eso regreso al aprendizaje cooperativo. Porque ahí fue donde me di cuenta que la limitante me la estaba poniendo yo. Y también me la estaba poniendo el joven, pero yo tenía que demostrarle el proceso de aprendizaje que yo también había tenido. Así que jóvenes, les dejo
este pequeño situación que a mí me pasó, pero se volvió significativa para mí, porque a pesar de tener los conocimientos, siempre va a haber alguien que va a saber más que nosotros y tenemos que tener mucho cuidado en esos aspectos, porque esa persona puede desmotivarnos o puede servir como un motor de arranque para despegar y decir yo puedo. Así que esa es la reflexión que les dejo. Cuidado con desmotivarse, cuidado con decir no, yo no puedo. Al contrario, jóvenes, nosotros podemos y recuerden que existe una diversidad enorme y nos vamos a topar con todo tipo de personas que pueden hacernos dudar de quiénes somos, pero va a depender de nosotros si dudamos, nos caemos o si nos aseguramos de quiénes somos, hasta dónde hemos llegado, por qué hemos podido llegar y hasta dónde vamos a llegar. Así que el límite sea el cielo, jóvenes, o más allá si es posible para cada uno de ustedes, pero no se dejen influenciar por esa parte de la exclusión. No debe de existir. Recuerden que estamos en una comunidad donde debe haber equidad de acuerdo a las necesidades que cada uno de nosotros tiene. Pero sobre todo, existe una fuerza de voluntad, jóvenes, que va a permitir que nos movamos en un entorno realmente inclusivo hacia la diversidad en cuanto a la parte de la comunidad educativa. Y eso, créanme, nos va a impulsar al máximo, jóvenes. Nos va a permitir avanzar de una manera increíble. ¿Y saben qué es lo principal? Que esto va a hacer que clarifiquemos la relación que vamos a establecer en cuanto a nuestros entornos educativos y volverlos inclusivos también como una educación de calidad para todos y para todos en cuanto a un desarrollo de un plan a la atención a la diversidad. Entonces, nos vamos a encontrar con casos donde estudiantes que sean más receptivos que otros. Los vamos a encontrar. Recuerden que estamos en un proceso formativo. Igual nosotros nos vamos a encontrar con compañeros que van a saber más cosas que nosotros. Pero, ojo, no nos dejemos intimidar. Nosotros podemos, no dudemos de nuestros potenciales. Jóvenes, estamos aquí ahora porque porque somos dignos de avanzar y seguir avanzando, no detenernos. Y no, cuando me refiero a dignos, no quiero decir que las personas que no han podido llegar hasta aquí no es que lo sean. No, no quiero etiquetar a nadie, ojo con eso, sino que hemos llegado hasta acá por todo el esfuerzo, por toda la coherencia, la educación y las estrategias que cada uno ha implementado, así como un docente que genera estrategias que van a llevar paso a paso a alcanzar una buena pedagogía o un buen plan de atención a la diversidad, y esta a su vez la va a volver integral para cada uno de sus estudiantes. Entonces es muy importante hablar de esa parte inclusiva de la diversidad. No solo porque ya seamos maestros, no solo porque tengamos un trabajo, creamos que ya la sabemos toda. No, siempre va a aparecer alguien que va a ser un poco superior a nosotros, pero va a depender de nosotros cómo afrontemos las situaciones que se nos van presentando en cuanto a la diversidad que tenemos dentro de los diferentes entornos. Entonces, este gran reto de la inclusión, jóvenes, nos va a permitir a nosotros diseñar planes de atención a la diversidad que no queden en la periferia, sino pues que nos permitan aprender a participar en conjunto, tanto docentes como estudiante, entorno virtual y también profesional en entorno laboral, que ya sería otra categoría que se nos va a ir sumando y que es muy importante. Recordemos que parte de los patrones conductuales que vivimos dentro del proceso de aprendizaje también se nos presentan en los entornos laborales, y eso lo van a comprender muy bien aquellas personas pues que de alguna manera están trabajando y ejercen alguna actividad laboral. Entonces, jóvenes, no es tan así de que podemos ir excluyendo, sino que pues volvámonos personas inclusivas, a pesar de la diferencia que podamos tener. Y ojo, también debemos de gestionar esas habilidades que ya tenemos con base a conocimientos previos que nosotros poseemos para poder afrontar una situación que se nos esté presentando. Y esto va a permitir convertir
algo ordinario en un aprendizaje que me va a beneficiar o va a beneficiar a un mayor grupo de estudiantes. Así que las experiencias del aprendizaje se vuelven gratificantes y estimulantes sin estigmatizar a nadie. Miren qué importante es esto. Se vuelve gratificante y estimula a la persona y no la estigmatiza. Entonces no hay estudiantes bobos, no hay estudiantes que no puedan aprender. Existen diferentes diferencias, valga la redundancia, que de alguna manera pues no dejan que todos los estudiantes vayan al mismo ritmo. Igual en el trabajo no todos tenemos el mismo ritmo para realizar ciertas funciones que se nos asignan, pero también la práctica hace al maestro. Conforme vamos avanzando, vamos adquiriendo los recursos necesarios, vamos explotando esas habilidades blandas que tenemos y que no sabíamos que teníamos, pero las estamos tomando en cuenta y las estamos utilizando en un proceso formativo. ¿Dudas o comentarios hasta el momento, jóvenes? Dígame, Nidia. Nuevamente, licenciada. No sabe cómo le agradezco que haya compartido su experiencia con nosotros, porque en mi caso personal yo me he sentido de esa forma muchísimas veces. Me he visto en situaciones en las que he pedido ayuda porque no he comprendido una tarea, un procedimiento, y he visto cómo se ríen de que me explican y no alcanzo a entender. O en otras oportunidades que una plática siempre referente, digamos, al área de la docencia, que no soy capaz de comprender esos términos. Entonces me he sentido muy, pero muy identificada con lo que usted dice, y especialmente le agradezco porque nos ha dejado ese sentimiento de que nosotros podemos, que solamente busquemos otras alternativas para poder aprender, para poder demostrar que realmente no son lo que nos están diciendo en nuestra cara, sino que tenemos la capacidad de mostrar que somos mucho mejores de lo que en ese momento estamos demostrando. Gracias, licenciada. Gracias. De eso se trata, de no darnos por vencidos. O sea, estamos dentro de esa parte de la diversidad. Como les repito, la limitante no la ponemos nosotros. Cada día es un reto. Cada día, o sea, el día a día que vivimos, pues es una montaña rusa. Subimos, bajamos, pero de nosotros va a depender mantenernos en esa dinámica, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, pero nunca derrumbarnos. Y si nos derrumbamos, pues, como bien lo menciona Nidia, busquemos ayuda. No dejemos que nos etiqueten. Nosotros podemos. Así se lo digo, nosotros podemos, jóvenes. Así que, y no crean que un título o el tener varios títulos hace a una persona superior o mejor a los demás. No es así. Así que nunca hay que anteponer un título antes de la persona. Primero fuimos Juan, Carlos, Nidia, Carla, Daisy, Juan, Yasmín, Fernando, antes de ser la LIC o el IC o el ingeniero o el doctor. No se debe de anteponer el título ante ninguna persona. Así que, moraleja, jóvenes, hay que tomarlas en cuenta. Avancemos. El modelo pedagógico del Sistema Educativo Nacional pues tiene un marco de la política educativa. ¿Quién me ayuda a leer este pequeño cuadrito? Niños. Ya, licenciada. Gracias, Daisy. ¿Vamos? Vale. Vamos a buscar. La educación no es un privilegio, sino un derecho. No es una contribución o un acto asistencial, sino un acto de justicia. La educación permite y estimula el desarrollo de las personas, las familias y las comunidades. La educación es una realización de la persona humana. En ese sentido, el MINET orienta sus esfuerzos en la búsqueda de la calidad, la universalización
y la pertinencia, que forman parte de las líneas estratégicas del PSE. Para lograrlo, ha definido el modelo pedagógico a seguir, el que a su vez se instrumenta en los sistemas integrados de escuelas inclusivas de tiempo pleno. Este último se fundamenta en el componente pedagógico e incluye con flexibilidad la instrumentación del componente territorial y del componente de organización escolar. Gracias, Daisy, muy amable. Bueno, como sabemos, se debe de generar un plan anual. Los docentes a final de año, créanme, muchos dicen, ay, no trabajan los docentes. Pues déjenme decirle que no es del todo cierto. Como docentes toca generar esos programas que le permitan tener listo ya un plan emergente para las actividades del próximo año. Entonces, por eso es importante hablar de que la educación no es un privilegio, sino que es un derecho que por categoría nos pertenece a todos. Es una contribución, no es una contribución ni un acto asistencial, sino es un acto de justicia que cada uno de nosotros tenemos. Y esto está regido en la Constitución de la República, en los derechos del niño y la niña y el adolescente. Está contemplado también en la ley de la educación. Y así sucesivamente podemos ir mencionando diferentes situaciones que van impulsando todos estos procesos. El modelo debe de enfrentar los principales problemas de la educación nacional. Y como ya hemos mencionado, pues uno de los problemas principales que tenemos es nuestra nueva realidad con el famoso COVID, con el que vamos a convivir no sabemos por cuánto tiempo. Sí, en efecto, pues nos están poniendo las vacunas y todo eso, y va por categorías ahorita. Pero eso no nos asegura de que el virus no va a llegar. Y para rematar, ha salido una nueva enfermedad que les está dando a las personas que han padecido de COVID, que es el famoso hongo negro, que se ha producido en la India y ya empezaron a aparecer casos en Honduras. Entonces, esto es alarmante. Entonces, la educación, el MINET, que es nuestro máximo rector de formación y educación, nos va mostrando que debemos de ir generando nuevos cambios, donde se busquen esfuerzos en búsqueda de la calidad que permita la formación con base a líneas estratégicas para lograr y definir un modelo pedagógico a seguir que a su vez sirva como instrumento para las escuelas inclusivas de tiempo pleno, como lo mencionaba la compañera. Esto es vital y se debe de hacer, jóvenes. No debemos de desestigmatizar este tipo de situaciones. Entonces, vamos a conocer el modelo pedagógico como ese conjunto de principios, normas y criterios para planificar y a su vez ejecutar y evaluar los procesos de aprendizaje en los diferentes centros educativos del país. Llámese zona urbana, llámese zona rural, está dirigido a todo el país. Por otro lado, la escuela inclusiva es aquel espacio educativo que ofrece un conjunto de respuestas educativas orientadas a la eliminación gradual y efectiva de las barreras de acceso a la participación y que esto impide un cumplimiento del derecho efectivo en cuanto a la educación. Acá estamos hablando de la parte integral de la calidad de condiciones de equidad, de igualdad, que es muy importante mencionarlo. La base de la inclusión que se concibe como el ser y el hacer educativo en los diferentes centros educativos. Entonces, jóvenes, la inclusión propone el desarrollo de esas capacidades que tienen cada uno de los integrantes que conciben en la comunidad educativa. Y va respetando los ritmos, oigan bien, los ritmos de aprendizaje que estos van teniendo y las formas de cómo va adquiriendo el aprendizaje cada uno. Es lo que he venido mencionando. No todos tenemos los mismos niveles de aprendizaje. Hay quienes la agarran en el aire, hay quienes pues tenemos que anotar y luego releer para tener dominio de lo que se nos está diciendo o buscar ayudas alternativas
que nos permitan ir mejorando, pero adquirir esa formación. Entonces, el mayor desafío que implementa una educación inclusiva es de carácter técnico y cultural, porque considera el contexto, los saberes y la cotidianidad de la comunidad. Oigan bien, ¿dónde está? El mayor reto que tenemos es en carácter técnico y cultural. Ahí radica uno de los grandes problemas, porque no se nos ha educado a muchos en cuanto a tecnología. ¿Cómo saber utilizar las TIC? De repente, ¿qué es una TIC, verdad? No sabemos qué significa. Entonces, cuando ya nos hablan de la parte cultural y nos lo combinan, pues nos quedamos un poco ahí, ¿verdad? Y aquí, ¿qué pasa, verdad? Son términos nuevos, nos están afectando. Entonces, en la parte cultural, pues miren, hay una desculturización cuando las personas vienen de Chalatenango, San Miguel, Usulután, Santa Ana, vienen a San Salvador, cambian parte cultural. El lenguaje que muchos utilizan fuera de San Salvador no es el mismo dentro de San Salvador. Sí tenemos un tipo de jerga, de lenguaje, ¿cómo se le llama? Un lenguaje de barrio, por decirlo así, cuando decimos el cipote, la chancla, no le llamamos gina o sandalia, sino que decimos, tráeme la chancleta, ¿verdad? Tenemos ese tipo de lenguaje. Y mucha gente, ay, mira, dijo chancleta, en vez de decir, tráigame las sandalias, ¿verdad? Entonces entra en ese tipo de situaciones. Otra cosa es que aquí en algunos lugares de en San Salvador, una paila es un plato chiquito. No se les ocurra pedir una paila en otro lugar porque le van a llevar un guacal. A mí me pasó. A manera de... Yo pedí una paila porque quería poner aparte una cebolla que estaba sacándole a la comida, con la quería comer aparte, y pedí una paila y me llevaron un guacal. Esto me pasó aquí por Ataco, para que tengan una idea. Entonces, no es el mismo vocabulario que implementamos en algunos lugares aquí en San Salvador como en otros lados. Perdón, licenciada, con respecto a eso de la paila, me pasó a mí, porque mi suegra es de la Unión y igual hacen lo mismo. Una paila para ellos es un guacal. Ok, no soy la única. Miren, fue vergonzoso porque ¿y para qué quieren guacal esta mujer, verdad? Sí, yo vi el gesto de la gente y me dijo mi mamá, ¿estás pidiendo una paila? Sí, quiero una paila, le dije, quiero, porque no quería ponerlo en la mesa o una servilleta, porque habían puesto un mantel bonito, entonces yo dije, si lo pongo en una servilleta, obvio la grasa va a pasar y va a manchar el mantel, entonces, no, ¿verdad? La estética, cuanto todo. Pero y pido un guacal y me llevan a aquel enorme guacal, o sea, pena ajena, ¿verdad? Pero es lo que hablamos de la cultura, o sea, muchas veces términos que para nosotros puede ser algo normal acá, llegamos a otro lado y puede significar otra cosa. Así que hay que tener cuidado en cuanto a la parte del lenguaje cultural que se maneja en algunos lugares. Pero también esto implica las prácticas pedagógicas, los cambios, las rutinas dentro de la parte escolar. Entonces, muchas veces se puede malinterpretar algunas palabras que nosotros hablemos, ¿verdad? O que expresemos con nuestros estudiantes. Y esto pues tómenlo en consideración para futuras actividades que ustedes realicen ya como profesionales. Es más, cuando ya empiecen a llevar prácticas que les permita interactuar y tener un mayor control con estudiantes o aquellas que ya lo tienen, pues van a ver que no estoy mintiendo. Hay situaciones que pues van enmarcadas por ese rumbo. Avancemos. Bueno, el sistema integrado de la escuela inclusiva, acá habla de 3 componentes: el pedagógico, el territorial y el componente de organización. Acá pues estamos hablando de una estrategia de organización novedosa y que va a ayudar al modelo pedagógico por medio de la conformación de una red de centros educativos cercanos. Pero también hay que hablar que con la nueva modalidad estos aspectos han cambiado, los esfuerzos han variado totalmente. Ahora el MINED ha generado un nuevo marco político donde está hablando de habilidades socioemocionales enmarcadas para que los estudiantes vuelvan a las escuelas, y todavía hay diferentes manuales. Hay una guía que se llama De regreso a los centros educativos
Hay actividades que le permiten al estudiante volver a expresar sus emociones, porque miren, algo muy importante es saber escuchar qué es lo que les está pasando a los estudiantes. Muchas veces los podemos ver retraídos o vemos que de repente un niño solo llega a dormir al aula. Algo pasa con estos niños. Es de prestar atención como docentes o futuros docentes que van a ser. Tienen que prestar mucha atención a diferentes situaciones que se van presentando en el proceso formativo de cada uno. Algunos alumnos pues van a ser más abiertos que otros y nos van a decir qué es lo que les está pasando. Otros pues prefieren callar y de alguna manera pues van sufriendo su agonía en silencio. Pero no hay mejor pena que no se pueda pasar con el apoyo de las demás personas que están a nuestro alrededor. Y eso es muy importante, es muy vital, jóvenes. Así que es de prestar atención en cuanto a eso. También se formulan planes de acción en conjunto para potenciar los recursos y conjugar con la multiplicidad de actores que se pueden involucrar en el desarrollo de los procesos educativos de una comunidad. Para que eso funcione, tenemos que trabajar en las diferentes dimensiones o en los diferentes aspectos. Estaríamos hablando de la comunidad, estaríamos hablando de la dinámica de la escuela, estaríamos hablando también de esos actores, ¿verdad? Donde entra la parte, las aulas, la escuela, la familia, los cuidadores, las comunidades. Miren, cuando hablamos de las comunidades, hablamos de esos socios comunitarios que a menudo brindan entornos seguros y ricos en desarrollo para el aprendizaje. Acá las comunidades tienen un profundo conocimiento de las necesidades que tienen cada uno de los estudiantes dentro de su sector. Entonces eso se vuelve más confiable y las familias y los estudiantes tienen una conexión de apoyo. Es muy importante mencionar estos aspectos. En cuanto a la familia o los cuidadores, pues las escuelas deben de estar asociados. Pueden construir conexiones sólidas que refuercen el desarrollo social y emocional de los estudiantes. Pero miren qué difícil es. Hace poco me decía una maestra que por favor le ayudara porque uno de sus niños recién había perdido a su padre por cuestiones del COVID. Entonces yo le dije, bueno, démosle un momento para que el niño procese su duelo, porque no es lo mismo decirle a un niño, mira, no tenés que llorar, tu papá ya partió a un mejor lugar. No, esos son errores que se cometen. Recordemos que para cada uno, la pérdida de un ser querido la va a vivir de diferente manera. Puede que yo la viva llorando, puede que alguien la viva aislada de su entorno y se descuide de muchos aspectos. O puede haber alguien que ve de manera optimista lo que viene y ve como un motor a seguir adelante en honor a la persona que ha fallecido. Pero nos topamos con los casos donde el principal protector, cuidador, que es la familia, no quiere recibir ayuda psicológica o no quiere recibir ese soporte emocional que necesitan muchas veces los pequeños para sobrevivir a la pérdida. Hay veces es mucho más complejo que un niño comprenda lo que significa la pérdida de un ser querido. Me va a decir, pero está pequeño, no entiende, no comprende. Error. Los niños comprenden perfectamente qué es lo que está pasando. Y muchas veces nosotros tratamos de disminuir o minimizar este tipo de situaciones y entonces caemos en ese sesgo de la autoconciencia, en la toma responsable de decisiones. Hablamos de la conciencia social y entonces sin querer estamos bloqueando esas habilidades para que nuestros niños se relacionen. Entonces es importante hablar sobre ese aprendizaje social y emocional, que es una parte integral de la educación y el desarrollo humano que todos y todas tenemos. Entonces es muy importante abarcar esas dimensiones, esos aspectos. ¿Cómo se expresa el modelo pedagógico en escuela inclusiva? A ver, ¿quién me ayuda a leer acá? Por favor. Veamos. ¿Alguien que me ayude? Yo, licenciada. Muy bien. A ver. A ver, ¿quién? ¿Nidia? Ok. Ok, gracias. Dice,
Todo modelo pedagógico se expresa en las prácticas pedagógicas que ocurren en el aula, la escuela y la comunidad. Desde esta perspectiva, una escuela podrá ser considerada como inclusiva cuando aplique metodologías activas centradas en el desarrollo de competencias para la vida, comprensión lectora, expresión oral y escrita, resolución de problemas, trabajo en equipo, juicio crítico, entre otras, en lugar de la mera acumulación memorística de contenidos fragmentados o no organizados significativamente. Se realiza evaluación formativa generando información durante el proceso de aprendizaje para la toma de decisiones oportunas y realizar los ajustes necesarios para que el estudiante aprenda, no solo para la simple calificación para determinar la continuidad o interrupción de los itinerarios escolares. Ok, gracias Miriam. Miren qué importante es lo que expresa el modelo de la escuela inclusiva. Se deben de aplicar metodologías activas, es lo que hemos venido hablando. Se debe realizar una evaluación formativa, no para poncharnos al estudiante, ¿verdad? Sino para medir esos aspectos que de alguna manera se están volviendo bastante significativos en el proceso de aprendizaje. Y entonces es acá donde nos preguntamos, ¿para qué aprender? ¿Cómo aprender? ¿Qué voy a aprender? ¿Y cuándo aprender? ¿Y qué voy a aprender? Son preguntas de metacognición que nos estamos haciendo. ¿Cómo lo voy a utilizar? Esto lo utilizamos, los que trabajamos ya en el área estudiantil, e igual en la vida personal nos preguntamos, bueno, ¿y esto para qué me va a servir a mí? ¿Y cómo lo voy a aprender? A ver, explíqueme cómo lo voy a hacer. ¿Y qué voy a aprender en qué momento? ¿Y cómo lo voy a aprender? Entonces vemos que es un modelo pedagógico que parte de la definición clara de un estudiante, del perfil que éste tiene. Dicho perfil está planteado en el Plan Social Educativo y en los diversos documentos, así como el marco normativo curricular vigente o los nuevos que se van a ir actualizando. ¿Cómo aprender? Con las estrategias, aquellas herramientas que me van a servir a mí para generar un aprendizaje para los estudiantes. Puedo hacerlo de una manera lúdica a través del juego. Puedo hacerlo con base a competencias que cada uno tiene o la transferencia consecuente de contenidos a un estudiante, explicarle con base a la parte vivencial que yo pueda tener, enseñarles o reproducir esos conocimientos o esas estrategias sistémicas que pueden implementar y utilizar en un momento dado ante una situación que se les presente. ¿Y qué voy a aprender? Bueno, voy a buscar generar esa capacidad de enfrentarme con garantía al éxito a tareas simples o complejas que se me vayan dando y tener un panorama más amplio para poder desarrollar todas mis competencias. Y entonces, ¿cuándo aprender qué? Miren, todo tiempo es bueno para aprender. Entonces, pero va a depender de la organización, de las diferentes actividades que nosotros estemos llevando a cabo para obtener un proceso de desarrollo con competencias de acuerdo a la parte de la psicología evolutiva o también comparte la base de la edad que cada uno de nosotros pueda tener. Aunque el factor edad, créanme, no es una limitante para estudiar. Tenemos estudiantes mayores dentro de modalidad de distancia y ahí van paso a paso y ahí van saliendo adelante poco a poco. Entonces, la edad no es un factor excluyente. Los estudiantes, la asistencia técnica pedagógica, la familia y la comunidad. Es lo que he venido hablando, la formación de los docentes en el servicio. Los estudiantes, pues sabemos que hay una gran diversidad en cuanto a necesidades, temperamentos, personalidades, caracteres, ritmos de aprendizaje. Entonces, todo esto se debe trabajar de manera integral, con base al modelo pedagógico y a los nuevos recursos que se nos están presentando. Entonces, desde este punto vamos a revertir ese ciclo vicioso de la marginación social hacia el fracaso. Miren, Nidia, acá está complementando lo que veníamos hablando de la no exclusión. Entonces, supera
un apartado para una escuela inclusiva, que nos va a permitir pues ir avanzando. En cuanto a la asistencia técnica pedagógica, pues estamos hablando que concibe un proceso formativo que al mismo tiempo sirve como un apoyo pedagógico tanto para el director como para todos los docentes que se encuentran en el proceso de fortalecer el desempeño de los diferentes procesos educativos que vamos a llevar a cabo con nuestros estudiantes. En cuanto a la formación de los docentes, pues como sabemos, siempre debemos ir actualizados, siempre debemos mejorar el diseño y el desarrollo de metodologías. Y que, como sabemos, estas han venido cambiando, han venido actualizándose ya con el uso de las tecnologías. Así que es muy importante modernizarnos en cuanto a un modelo pedagógico a seguir. La familia y la comunidad, pues sabemos que es de suma importancia el rol que estos juegan. Son los actores del proceso de aprendizaje fundamental para el desarrollo que cada uno de los estudiantes puede tener, desde la niñez hasta la juventud y aún hasta volvernos adultos, contribuyen de gran manera en la parte cómo socializamos, en la parte cómo nos formamos o la convivencia en sí que podemos tener y nos puede volver coprotagonistas de nuestra propia historia, en nuestros propios aprendizajes. Y esto pues va a hacer una diferencia y va a enriquecer de alguna manera nuestros saberes. Y es ahí donde empezamos a hablar de un aprendizaje significativo, jóvenes. Miren qué interesante toda esta información. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? En el modelo pedagógico promueve la evaluación como parte integral. O sea, todo aprendizaje se debe de evaluar, jóvenes. Ojo, yo aclaro y he dicho siempre que yo no soy de las que dice que una nota define un estudiante. Para nada. Una nota no lo va a definir nunca usted. Usted puede que saque una buena nota porque estaba preparado a nivel de estudio. Puede que usted también estaba muy motivado. Puede que hayan incidido diferentes estímulos para que usted obtuviera una buena nota. Pero también existe ciertos elementos que inciden cuando una persona saca mala nota. Probablemente no asimiló cómo era la información, probablemente estaba pasando un problema personal, un problema familiar, un problema laboral o problemas de enfermedades o lo que está pasando ahora, la pérdida de un ser querido. Entonces son elementos que van incidiendo en cuanto a la evaluación, pero eso no deja de lado que se pueda evaluar el proceso de aprendizaje. Entonces esto va marcando las competencias de estudio que cada uno de ustedes va adquiriendo en su proceso, las prácticas pedagógicas como referencia a la indicación de la inclusión. Tanto ustedes, nosotros como docentes los calificamos, ustedes también como estudiantes nos califican a nosotros como sus tutores a final de ciclo. Entonces siempre es importante una evaluación para saber en qué hemos mejorado o en qué debemos mejorar. Eso es algo fundamental, jóvenes, y no cometer los mismos errores. Si en esta vez salí mal, pues puede que mi metodología de estudio me haya fallado o puede que implementé recursos o técnicas que no eran lo suficientemente buenas que me ayudaran a mí a dar mi mayor potencial. Ahora bien, con eso estaríamos culminando la parte de la clase. No sé si en cuanto a ello tienen dudas, comentarios, para así no pasar de lleno ya a volverles a explicar el trabajo final de ciclo. No sé si hay dudas, comentarios, mis niños. No, licenciada, está claro. Ok, veamos. Los demás, ¿no hay dudas, comentarios? Por mi parte, todo claro, licenciada. Ok. Bueno, entonces... Todo claro, licenciada. Ok, gracias, Carla. Veamos, Juan Carlos, Fernando. Ok, estamos bien. Veamos, vamos a pasar a reexplicar la guía de la realización del trabajo final. Como sabemos, pues se les ha pedido revisar la bibliografía para argumentar una propuesta que pueda apoyarse con otro material siempre y cuando lo citen en referencia bibliográfica. Esto es importante. Lo que ustedes van a realizar, pues es una propuesta
de mejora simulada para una atención a la diversidad en el contexto salvadoreño mediante la aplicación de todos los contenidos abordados en la asignatura. Acá las indicaciones, pues las recomendaciones deberán transformarse en acciones de mejora, proponiendo de forma detallada los aportes a los sujetos de estudio, cuidando dejar planteado una propuesta fundamental en los estudios y las estrategias concretas para desarrollarse. La estructura pues debe presentar, ya saben, la portada que lleva las generalidades, Universidad del Salvador, licenciatura de, el nombre de la propuesta, el nombre del estudiante, el ciclo, el año, el nombre de su tutora, el nombre de la coordinadora, si lo quieren poner. Luego vamos con la parte del índice, la introducción, y pues esta nos da un acercamiento de lo que vamos a ver adelante. Entonces acá ustedes pueden hacer 2, 3 párrafos explicando qué es lo que vamos a ver más adelante en cuanto a la estrategia. Luego pues van los objetivos, ¿verdad? Tanto general como específicos. Acá pueden ser un general, 2 específicos. Pueden ir en una misma página. Luego la justificación. Este apartado tiene como principal motivación explicar por qué queremos hacer esto, para qué lo estamos haciendo, que es la parte que estaba mencionando hace un momento. Luego las áreas de mejora, detallar aquí en lo que vamos a mejorar con base a las estrategias, luego los recursos que se van a implementar. Y ya por último, pues vamos viendo lo que es la parte de las conclusiones, las recomendaciones, las referencias, que es muy importante y se debe de hacer. Recordemos que tenemos hasta el 20 de junio, hasta las 11:55 para subir nuestra tarea. Recomendación, si pueden hacerlo antes de la hora, mucho que mejor, porque recuerden que está lloviendo mucho y por la noche el internet está fallando, está en modo horrible, les digo yo. Falla bastante, la conectividad es inestable y puede que les cueste subir el documento ya tardada, o sea, ya tarde noche, ¿verdad? Pasada las 9:10, el internet se pone fatal o muchas veces se va la luz, no vuelve hasta el día siguiente o empieza a llover y pues hay apagones y a cada rato se nos va la luz. Entonces hay que tener cuidado en cuanto a esos aspectos. Así que jóvenes, pues les invito a que realicen su actividad y la suban antes de la hora o no les vaya a agarrar la noche tratando de subir la tarea. Así que aquellos que ya la tienen, pues igual la pueden empezar a subir o pueden avanzar un poco más, ¿verdad? Yo sé que hay más actividades, sé que hay otras responsabilidades, pero recomendación general para todas las actividades que les faltan. No esperen que les den las 10, 11 de la noche para subir una tarea. Recuerden que muchas veces la tecnología pues nos juega una doble partida, como que percibe nuestra ansiedad y nuestro miedo y pues empieza a fallar. Se desconfiguran documentos, nos suben, subimos el que no es, entonces hay diferentes situaciones que van afectando, pero les dejo ese mensaje pues para que ustedes valoren. No sé si hay dudas, comentarios y para despejarlas en este momento. Buenos días, Liz. Buenos días, dígame, Juan. Yo quería saber como de cuántas páginas tiene que constar la propuesta. En sí el documento son 12 páginas. Contando la portada y todo. Sí. Contando la portada y todo. Son 12 páginas. La bibliografía va en formato APA. No se les vaya a olvidar. Por favor. Y durante la semana le podemos consultar o algo. Sí, claro, ustedes tienen dudas, háganmelas saber, yo con gusto les ayudo, solo que les estaría respondiendo después de las 4, yo con gusto les estaría respondiendo. Está bien, gracias, licenciada. Ok.
¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien más, mis niños? ¿Dudas, comentarios? Bueno, de no ser así, pues estaríamos culminando. Espérenme, me dice Carla. Lick, ¿nos podemos ayudar con los materiales de la plataforma para hacerla? Claro que sí, se pueden, esos son los materiales que ustedes pueden utilizar para realizar sus actividades, lo que falta. Y si van a buscar información extra, pues no duden en poner la bibliografía de donde la retomaron. Si no hay más dudas, si no hay más comentarios, jóvenes, pues me despido con una frase. Hay un tiempo para dejar que sucedan las cosas y un tiempo para hacer que las cosas sucedan. Ha sido para mí un privilegio el poder compartir con ustedes a lo largo de este ciclo. Este no es un adiós, jóvenes. Todavía pues sabemos que falta culminar con lo que es la subida de sus notas a plataforma, calificar. Yo siempre voy a estar ahí para ustedes. Ustedes pues, me pueden contactar, tienen mi número, me pueden buscar si en algún momento pues necesitan algún apoyo, alguna asistencia. Yo con gusto se las brindo. Igual, jóvenes, deseo lo mejor para cada uno de ustedes. No se den por vencidos, no dejen que nadie me les ponga etiqueta. Los únicos que deciden hasta dónde llegar son ustedes. Y si en algún momento nos sentimos bobos, nos sentimos torpes en nuestro proceso, miren, tomemos agua, respiremos, busquemos ayuda y levantémonos. Sigamos adelante. Así que, jóvenes, como les repito, para mí un enorme placer el haber interactuado con cada uno de ustedes en este proceso formativo. Lastimosamente por la pandemia, pues no tuvimos la oportunidad de tener un encuentro cara a cara, pero por cualquier situación o por cualquier circunstancia que se presente, saben que pueden contar conmigo. Así que, jóvenes, bendiciones, feliz fin de semana y pues seguimos en contacto. No se me salgan de los grupos porque todavía faltan notas. Así que adelante, jóvenes, un placer. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Un gusto para mí poder también estar en esta tutoría y muchas gracias por su enseñanza. Feliz día. Gracias, Gracias, Carlos. licenciada, por todo, por su darnos el apoyo, la información a cada uno de nosotros. Muchas gracias, le agradezco por su valioso tiempo, porque sé que lo vamos a aprovechar. Cualquier duda, cualquier cosa, pues ahí le voy a preguntar. Le agradezco mucho. Gracias, un placer el poder apoyarles. Muchas gracias, licenciada. Gracias por todo su tiempo, por su esmero, por sus consejos y por compartir también sus experiencias con nosotros porque nos ayudan a crecer. Gracias, licenciada. Bendiciones. Gracias igual, Lidia. Un placer. Bendiciones. Muchas gracias, licenciada, por todas las enseñanzas que nos ha dado y por compartir con nosotros todas estas experiencias que uno se puede también, o sea, asimilar con ellas y decir, esto también me pasó a mí, y nos incentiva a siempre buscar la solución a los problemas. Por eso, muchas gracias. Y vamos a estar en contacto ahí. Cualquier duda que tenga sobre la tarea, le pregunto, o cualquier otra cosa que de repente se me surja también. Muchas gracias. Gracias, un placer. Muchas gracias, licenciada, por todo y por siempre estar pendiente y apoyándonos en todo. Gracias, Juan Manuel, un placer. Seguimos en contacto y pues feliz fin de semana. Bendiciones. Gracias. Igual, licenciada. Bendiciones. Gracias.